¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo puede una persona vivir en silencio? No hablo del silencio físico, sino de aquel que nace en el alma y va corroyendo cada pedazo de quien cree ser. Yo viví en silencio durante 17 años. Un silencio que quemaba mi garganta cada vez que tragaba las palabras que no podía decir. Un silencio que me hacía asfixiarme en las madrugadas, mirando el techo mientras esperaba que el auto de él estacionara en el garaje, trayendo consigo perfumes que no eran míos. Me llamo Joanna, y cuando me casé con Eneas a los 18 años, creía estar cumpliendo el propósito que Dios tenía para mí. Él tenía 42 años. Era respetado, admirado, un hombre de Dios. Al menos, eso decían todos. El anciano que dirigía nuestra congregación con manos firmes y palabras elocuentes. El hombre que, a los ojos de todos, era un ejemplo de rectitud y sabiduría. Nadie podía ver lo que sucedía cuando las puertas se cerraban. Aprendí a llorar sin hacer ruido. Descubrí cómo sonreír mientras moría por dentro. Me convertí en experta en disimular moretones con maquillaje barato y en inventar excusas creativas para ojos hinchados. «Es alergia», decía. «No dormí bien», explicaba. Y todos lo creían, porque ¿quién sospecharía de la esposa del hombre más respetado de la congregación? La gente suele decir que el tiempo lo cura todo, pero no es exactamente así. El tiempo no cura, solo nos enseña a convivir con las heridas. Durante años aprendí a vivir con el corazón roto, preparando comidas familiares mientras fingía no notar las miradas que mi esposo lanzaba a las jóvenes hermanas de la congregación, mientras fingía no saber de los encuentros secretos, los mensajes escondidos, las mentiras dichas con la misma boca que predicaba la palabra en las reuniones de los domingos. ¿Puedes imaginar cómo es sonreír y decir «Amén» mientras tu esposo predica sobre la fidelidad conyugal? ¿Cómo es servir café después del culto a la mujer con la que te está engañando? ¿Cómo es lavar camisas con manchas de lápiz labial y aún así preparar su plato favorito para la cena? Tal vez pienses que fui débil por no haberme ido. Tal vez creas que debería haber denunciado, gritado, expuesto todo. Pero la vida rara vez ofrece lecciones simples para mujeres como yo, criadas para servir, obedecer y soportar. Cuando tienes 4 hijos pequeños, ninguna formación profesional y una comunidad entera que depende de la imagen perfecta de tu familia, la puerta de salida parece cerrada con 1000 candados. Esta no es solo una historia sobre traición o un matrimonio fallido. Es una historia sobre cómo el silencio puede ser la forma más profunda de violencia. Y sobre cómo, incluso después de años sofocando mi propia voz, finalmente logré redescubrir el sonido que era solo mío. Nací en un suburbio de Río de Janeiro, en una familia sencilla y extremadamente religiosa. Mi padre, empleado de correos, y mi madre, costurera por encargo, criaron a mí y a mis 2 hermanos mayores, dentro de los rígidos principios de nuestra congregación. Desde pequeña, aprendí que el mayor propósito de una mujer era ser una buena esposa y madre, servir al Señor y obedecer a la autoridad masculina. Primero al padre, luego al esposo. Nuestras tardes de domingo estaban religiosamente dedicadas a las reuniones en el sencillo salón donde se reunía nuestra congregación. Fue allí, en los bancos de madera con cojines cosidos por mi madre, donde conocí a Eneas por primera vez. Yo tenía solo 12 años. Él, en sus 30, acababa de mudarse a nuestra congregación desde Minas Gerais, con recomendaciones brillantes y una reputación impecable como líder espiritual. Recuerdo claramente el respeto con el que mi padre lo trataba, la admiración en los ojos de mi madre cuando él visitaba nuestra casa para estudios bíblicos familiares. «Observa cómo se comporta un hombre de Dios»,
Johanna, susurraba mi madre mientras yo servía galletas y jugo en las reuniones. Y yo observaba, fascinada por su elocuencia, por el conocimiento aparentemente infinito de las Escrituras, por el respeto que todos le conferían. A los 16 años comencé a notar sus miradas. Al principio las confundí con interés paternal. Después de todo, él era 24 años mayor que yo. Cuando cumplí 17, Eneas buscó a mi padre para una conversación privada. Esa noche mis padres me llamaron a la sala para anunciar que el respetado anciano había pedido mi mano en matrimonio. «Es un honor para nuestra familia, hija», declaró mi padre con los ojos llenos de emoción. «Un hombre de Dios te ha elegido». No hubo preguntas sobre mis sentimientos o deseos. En nuestra comunidad, un matrimonio así era considerado una bendición divina, una confirmación de que había sido criada correctamente. Recuerdo haber sonreído y agradecido mientras, internamente, un torbellino de emociones contradictorias me consumía. Miedo, honor, confusión y una chispa de orgullo por haber sido elegida por alguien tan respetado. El compromiso duró solo 6 meses. Nuestras conversaciones, siempre supervisadas por alguien de la familia, giraban en torno a sus planes para nuestra vida juntos, la casa que compraríamos, los hijos que tendríamos, el papel que yo desempeñaría como esposa de un líder espiritual. Yo asentía a todo, repitiendo las frases que había aprendido desde pequeña sobre la sumisión y el compañerismo. Me casé un sábado soleado de septiembre, 2 semanas después de cumplir 18 años. Mi vestido, cosido por mi madre con encaje comprado a plazos, era modesto y elegante, como correspondía a una novia de nuestra congregación. Eneas me esperaba en el altar, imponente en su traje oscuro, con 42 años reflejados en algunas arrugas de expresión y en los hilos grises que comenzaban hasta aparecer en sus sienes. «¿Serás sumisa y fiel a tu esposo, así como la Iglesia es sumisa a Cristo?», preguntó el pastor que conducía la ceremonia. «Sí», respondí, sin imaginar la dimensión del compromiso que estaba asumiendo. Esa noche, en un pequeño hotel en el centro de la ciudad, nuestra breve luna de miel, antes de comenzar la vida en el departamento que él había comprado, descubrí el primer indicio de lo que sería mi vida de ahí en adelante. Su gentileza estudiada desapareció tan pronto como la puerta se cerró, dando paso a un hombre posesivo y controlador que veía mi cuerpo como una propiedad recién adquirida. «Una buena esposa no muestra vergüenza ante su esposo», dijo mientras yo, temblando, intentaba ocultar mi inexperiencia y miedo. «Es tu deber satisfacerme siempre que lo desee». A la mañana siguiente, mientras él se bañaba, observé mi imagen en el espejo empañado del baño y no reconocía a la mujer que me miraba de vuelta. Con 18 años recién cumplidos, ya no era más una niña, pero aún no sabía cómo ser la mujer que él exigía que fuera. El pequeño departamento en el suburbio pronto se convirtió al mismo tiempo en mi refugio y mi prisión. En las primeras semanas de matrimonio, me dediqué a transformarlo en un hogar acogedor. Cosí cortinas claras para la sala, planté albahaca y romero en macetas en la ventana de la cocina y arreglé con cariño los pocos libros que Eneas me permitía tener, todos de carácter religioso o sobre la administración del hogar. Mi rutina se estableció como un reloj preciso. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar su café antes de que saliera a Taquitastí a trabajar en una oficina pública. Pasaba el día cuidando la casa, cocinando, estudiando las lecciones para los encuentros de la congregación. Los martes y jueves, nuestra sala se transformaba en un lugar de estudios bíblicos y yo servía café y galletas,
mientras Eneas conducía las discusiones con su autoridad característica. Fue en una de esas reuniones, apenas 3 meses después de nuestro matrimonio, cuando percibí por primera vez lo que estaba sucediendo. Concepción, una viuda de unos 35 años, se había mudado recientemente al barrio y había comenzado a frecuentar nuestra congregación. Esa noche, mientras servía las galletas caseras que había preparado por la mañana, noté la mirada prolongada de Eneas sobre ella. Una mirada que nunca dirigía hacia mí, ni siquiera en nuestros momentos más íntimos. Observé en silencio cómo él se sentaba más cerca de ella de lo necesario, cómo su mano tocaba accidentalmente la de ella al pasar una página de la Biblia, cómo reía con las observaciones de ella con una autenticidad que rara vez mostraba en casa. Un nudo se formó en mi garganta, pero mantuve la sonrisa en el rostro, como había aprendido a hacer. Cuando todos se fueron y quedamos solos, reuní valor para mencionar lo que había notado. Eneas, percibí que tú y la hermana Concepción parecen estar muy cercanos, comenté mientras lavaba las tazas de café. El sonido de sus pasos acercándose hizo que mi estómago se contrajera. Antes de que pudiera continuar, sentí su mano pesada golpear mi rostro con fuerza suficiente para hacerme tambalear. La taza que sostenía se estrelló contra el suelo. «Nunca más te atrevas a cuestionar mi carácter», siseó, sujetando mi barbilla con fuerza para que lo mirara a los ojos. «Soy un anciano respetado. Los hombres como yo no son cuestionados, especialmente por sus propias esposas, ¿entendiste?» Asentí en estado de shock, mientras lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Él soltó mi barbilla con un movimiento brusco. «Limpia este desastre antes de venir al cuarto y no me hagas esperar». Me agaché para recoger los pedazos, con las manos temblando, mientras intentaba procesar lo que había sucedido. Recordé las palabras de mi madre antes del matrimonio. Una esposa sabia sabe cuándo hablar y cuándo callarse. Había fallado en mi primera prueba. En las semanas siguientes, aprendí el arte del silencio. Observaba sin comentar las llamadas que él recibía y se apartaba para atender. Fingía no notar cuando llegaba tarde, después de compromisos de la congregación, trayendo consigo un perfume que no era el mío. Perfeccioné la habilidad de entrar en un estado casi meditativo cuando él exigía sus derechos conyugales, especialmente después de noches en las que llegaba particularmente tarde. 6 meses después de nuestro matrimonio, descubrí que estaba embarazada. La noticia, que debería haber traído alegría, me llenó de un temor inexplicable. Un hijo significaba un vínculo permanente, la imposibilidad definitiva de escapar. Cuando se lo conté a Eneas, él pareció genuinamente feliz por primera vez desde que nos casamos. «Un hijo es una bendición de Dios», declaró, abrazándome con una ternura inusual. «Lo anunciaremos a la congregación el próximo domingo». Y así fue. De pie a su lado, frente a toda la comunidad, recibía abrazos y felicitaciones, mientras él proclamaba que el Señor había bendecido nuestra unión. Yo sonreía, como se esperaba, mientras internamente una duda crecía. ¿Este hijo traería algún cambio a nuestro matrimonio? ¿Se convertiría Eneas en el hombre que todos creían que era? La respuesta llegó algunas semanas después, cuando, al entrar inesperadamente en su oficina para dejar una taza de té, lo sorprendí hablando por teléfono. «No puedo hablar ahora», susurró a la persona del otro lado de la línea. «¿Joanna está en casa?» Sí. Nos encontraremos mañana en el lugar de siempre». Nuestras miradas se cruzaron cuando percibió mi presencia. Deposité silenciosamente la taza sobre el escritorio y salí, cerrando la puerta detrás de mí. Esa noche, por primera vez,
Lloré abiertamente en la cama a su lado. Él simplemente se dio la vuelta, dándome la espalda. «Las hormonas del embarazo te están poniendo emotiva», comentó antes de quedarse dormido, mientras yo miraba el techo, con una mano sobre mi vientre que comenzaba a crecer, preguntándome qué tipo de mundo estaba trayendo a mi hijo. Los años pasaron con la velocidad de un reloj roto, lentamente, dolorosamente, en un ciclo interminable de días que se repetían. 4 hijos después, Guilherme, Raquel, Lucas y el pequeño Daniel, me había convertido en experta en administrar una casa, criar niños y mantener las apariencias. Desde afuera, éramos la familia modelo de la congregación. El respetado anciano Eneas, su dedicada esposa Joana y los 4 hijos bien educados que ocupaban el segundo banco en las reuniones de los domingos. Mi primogénito, Guilherme, tenía 14 años cuando ocurrió el evento que lo cambiaría todo. Raquel tenía 12, Lucas 9, y el pequeño Daniel acababa de cumplir 6. Habían pasado 17 años desde mi matrimonio, y yo vivía en una especie de anestesia emocional, ejecutando mis funciones diarias con precisión mecánica, manteniendo la sonrisa en el rostro cuando era necesario, ignorando las señales cada vez más evidentes de las aventuras de Eneas. Fue un miércoles común, igual a tantos otros. Preparaba el almuerzo mientras los niños estaban en la escuela. Eneas, que normalmente almorzaba en el centro de la ciudad cerca de su trabajo, había dicho que vendría a casa ese día, algo sobre documentos que necesitaba buscar. El sonido de la lluvia golpeando la ventana de la cocina creaba una melodía reconfortante. Mientras picaba verduras para una sopa, el teléfono sonó. El viejo aparato fijo que estaba en el pasillo entre la sala y la cocina. Me sequé las manos en el delantal y atendí. «¿Hola? ¿Residencia de la familia Meneses?» Un breve silencio, seguido por una voz femenina vacilante. «Joana, ¿eres tú?» No reconocí inmediatamente quién hablaba. «Sí, soy yo. ¿Con quién hablo?» «Es Marta». Marta era una joven de la congregación, poco más de 20 años, recién bautizada. En los últimos meses, Eneas se había ofrecido a darle estudios bíblicos avanzados, ya que ella mostraba potencial para un servicio especial. Sentí mi estómago contraerse. «Ah, hola, Marta. Eneas no está en casa ahora, pero puedo tomar tu recado». Otro silencio, más prolongado esta vez. Pude escuchar su respiración entrecortada. «No estoy llamando para hablar con él, Joana. Estoy llamando para hablar contigo». Algo en su voz, un temblor, una fragilidad, hizo que todo mi cuerpo se congelara. La lluvia parecía intensificarse afuera. «¿Qué pasó, Marta?» «Yo no sé cómo decir esto». Su voz se quebró. «Estoy embarazada, Joana, de 2 meses. Y el padre es Eneas». El mundo pareció detenerse. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco lejano, mientras mi cuerpo parecía flotar fuera de sí mismo, observando la escena desde lejos. Una mujer de 35 años sosteniendo un teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. «Joana, ¿estás ahí?» Mi voz salió extrañamente calma, como si pertenecieras a otra persona. «Sí, estoy aquí, Marta. ¿Por qué me estás contando esto?» Ella sollozó al otro lado de la línea. «Porque él dijo que me denunciará a la congregación. Dijo que seré expulsada porque lo seduje, que nadie me creerá contra su palabra, que perderé todo. ¿Mi familia, mis amigos? Joana, estoy desesperada. No sé qué hacer». Un trueno resonó afuera, tan violento que hizo temblar las ventanas. O tal vez eran mis rodillas, que temblaban, dificultándome mantenerme en pie. «Él dijo que ustedes tienen un matrimonio de apariencias», continuó ella, con la voz quebrada por el llanto. «Que tú sabes y aceptas a las otras mujeres de él. Eso fue lo que me dijo cuando comencé a sentirme culpable. Dijo que tú entiendes su posición como hombre».
Sus palabras eran cuchillos, cada una encontrando un punto vulnerable en mi cuerpo. 17 años de humillaciones, mentiras y silencio culminaban en ese momento. 17 años fingiendo no ver, no saber, no sentir. ¿Dónde estás ahora, Marta?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza repentina en mi voz. En la casa de mi tía, en Meyer. Mis padres me echaron cuando se los conté. No creyeron que fue el hermano Eneas. Anota mi número de celular. Instruí. Te llamaré más tarde. No hagas nada precipitado, ¿entendido? Prométeme. Después de pasarle mi número y recibir su promesa entre lágrimas, colgué el teléfono. Volví automáticamente a la cocina, donde el agua de la sopa hervía, desbordándose. Apagué el fuego y me quedé parada, mirando sin ver la olla que humeaba. El ruido de la llave en la puerta anunció la llegada de Eneas. Escuché sus pasos en la sala, el sonido familiar del paraguas cerrándose, su voz llamando mi nombre. Era hora de tomar una decisión. Y por primera vez en 17 años, elegí a mí misma. Cuando Eneas entró en la cocina, me encontró exactamente donde me había quedado, frente al fogón, con las manos apoyadas en la encimera, mirando fijamente la olla de sopa desbordada. No percibió inmediatamente que algo estaba mal. ¿Cómo podría? Durante años me había convertido en experta en ocultar emociones. «Johanna, ¿está listo el almuerzo? Solo tengo una hora antes de volver al trabajo», dijo, aflojándose la corbata mientras se acercaba. Algo debió haber llamado su atención. Tal vez mi postura rígida o el hecho de que no respondí inmediatamente como siempre hacía. Se detuvo a medio camino. ¿Qué pasó? Me giré lentamente para enfrentarlo. Por primera vez en años lo miré directamente a los ojos, sin desviar la mirada, sin bajar la cabeza, sin el reflejo condicionado de sumisión. «Marta acaba de llamarme», dije con una calma que no sabía que poseía. «Está embarazada. De ti». Su rostro se transformó en una rápida sucesión de expresiones. Sorpresa, rabia y luego esa máscara de indignación virtuosa que había perfeccionado a lo largo de los años. «¿Qué disparate es este? Esa chica está obviamente perturbada. ¿Cómo puedes creer en ese tipo de...?» «No», interrumpí, la palabra saliendo como una pequeña explosión. No recordaba la última vez que había interrumpido a Eneas. Tal vez nunca lo había hecho antes. «No empieces con eso. No conmigo. No más». Él parpadeó, aturdido por la interrupción. Su expresión se endureció. «Baja ese tono conmigo, Johanna. No sé qué historia loca inventó esa chica, pero tú, como mi esposa, deberías estar de mi lado, no cuestionando mi carácter con base en las palabras de...». «Ella dijo que le contaste que tenemos un matrimonio de apariencias», continué, ignorando su intento de retomar el control. «Que yo acepto tus escapadas, que entiendo tus necesidades como hombre». Mi voz temblaba ahora, no de miedo, sino de una rabia que venía de tan profundo dentro de mí que apenas reconocía su origen. 17 años de emociones reprimidas emergían como un tsunami. «Tú destruiste la vida de esa chica, como lo hiciste con tantas otras antes de ella, y yo dejé que ocurriera. Me quedé en silencio, mientras usabas tu poder, tu posición para...». Su mano se levantó tan rápido que no tuve tiempo de retroceder. El golpe alcanzó mi rostro con una fuerza que me hizo tambalear contra el fogón. El sabor metálico de la sangre invadió mi boca, donde mi labio se había partido contra mis propios dientes. «No sabes de lo que estás hablando», gruñó acercándose nuevamente con el puño levantado. «Esa vagabunda está mintiendo, y tú estás eligiendo creerle a ella en lugar de a tu propio esposo, después de todo lo que hice por ti. Te di un techo, te di hijos,
Te di un lugar de respeto en la congregación. Sin mí, ¿qué serías? En ese momento, algo extraño sucedió. En lugar del miedo familiar que normalmente me paralizaba, sentí una calma surreal invadiéndome. Era como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi cuerpo. Una mujer de mediana edad acorralada contra un fogón. Sangre corriendo por su barbilla, enfrentando a un hombre 2 veces más fuerte que ella. Pero esa mujer ya no era la misma. Sin ti, respondí lentamente, saboreando cada palabra, sería libre. La furia en sus ojos era casi palpable. Avanzó nuevamente, pero esta vez en un movimiento puramente instintivo. Mi mano encontró la olla aún caliente sobre el fogón. No pensé, simplemente actué. El metal caliente se conectó con el lado de su rostro con un sonido horrible, y él cayó hacia atrás, gritando de dolor, con las manos cubriendo la cara quemada. El impacto de lo que había hecho recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. Mi primera reacción, condicionada por años de sumisión, fue pedir perdón, ayudarlo, minimizar lo sucedido. Pero entonces, al mirarlo caído en el suelo de la cocina, gritando obscenidades mientras sostenía su rostro quemado, algo dentro de mí se solidificó. Una determinación que nunca había experimentado antes. Con las piernas temblando, rodeé su figura en el suelo y caminé hasta el teléfono. Había 2 números que necesitaba marcar. Primero, emergencias. Después, mi hermana mayor, que durante años había ofrecido un lugar para mí y los niños. Ofertas que siempre había rechazado. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó Eneas desde la cocina, su voz distorsionada por el dolor. Lo que deberíais haber hecho hace mucho tiempo, respondí mientras marcaba el primer número. En las horas que siguieron, nuestra casa se transformó en un escenario surrealista. La ambulancia llegó primero, llevando a Eneas al hospital, con su rostro parcialmente cubierto por compresas, mientras alternaba entre amenazas dirigidas a mí y explicaciones confusas a los paramédicos sobre un accidente doméstico. Los vecinos se agolparon en las ventanas y puertas, observando con curiosidad apenas disimulada. Algunos miembros de la congregación aparecieron, atraídos por el murmullo que se esparció rápidamente. Yo permanecí sentada en la sala, con un paño húmedo presionado contra mi labio partido, esperando a que los niños regresaran de la escuela, esperando a que mi hermana llegara desde Niterói, esperando a que mi corazón dejara de latir tan violentamente contra mi pecho. Una sensación extraña me invadió, una mezcla de horror por lo que había sucedido, miedo por lo que vendría después, y sorprendentemente, un alivio tan profundo que llegaba a ser doloroso. Como un miembro que haya estado enyesado durante años y finalmente es liberado. El dolor y el alivio venían simultáneamente, inseparables. La vida como la conocía había terminado en esa cocina, entre una olla de sopa desbordada y un teléfono que había sonado en el momento exacto. Y aunque el futuro era una niebla de incertezas, una cosa sabía con absoluta claridad. El silencio que me había consumido durante 17 años, finalmente, se había roto. La noticia se esparció por la congregación como fuego en paja seca. Una comunidad que vivía de apariencias y murmullos, ahora tenía el escándalo perfecto. La esposa del anciano Eneas había atacado a su esposo con una olla caliente. Nadie mencionaba el labio partido, las marcas de dedos en mi rostro, o el hecho de que Marta, una joven de la congregación, llevaba un hijo suyo en el vientre. Cuando fui a buscar a mis hijos a la escuela esa tarde, ya sentía las miradas. Los otros padres mantenían distancia, como si mi descontrol fuera contagioso. Guilherme, mi primogénito, fue el primero en percibir que algo había cambiado drásticamente.
¿Qué pasó con tu rostro, mamá?, preguntó mientras subíamos al taxi que nos llevaría a la casa de mi hermana Teresa, en Niterói. «Hubo una pelea», respondí simplemente, «entre tu papá y yo». Los 4 permanecieron en silencio durante todo el trayecto por el puente río Niterói, cada uno asimilando la información a su manera. Raquel, siempre la más intuitiva, sostuvo mi mano en el asiento trasero, sus ojos diciendo lo que su boca no podía expresar. Finalmente, Teresa nos recibió con los brazos abiertos en su pequeño departamento de 2 habitaciones, sin juicios, sin preguntas incómodas, solo el alivio evidente en sus ojos por verme por fin lejos de él. «El sofá-cama es tuyo», dijo, señalando la sala. «Los niños pueden quedarse en el cuarto de huéspedes por ahora». Por ahora. 2 palabras que cargaban el peso de lo provisional, de la incertidumbre. En pocas horas, había pasado de ser la esposa de un anciano con una casa propia en el suburbio a una mujer separada, albergada temporalmente con 4 hijos y sin perspectivas claras de futuro. El teléfono no dejó de sonar esa noche. Primero, las llamadas de la congregación. El otro anciano, el hermano Josías, su esposa Lourdes, algunas hermanas que decían estar preocupadas, pero, en realidad, buscaban detalles jugosos para alimentar los rumores. Teresa respondía a todos con la misma firmeza. «Johanna no puede hablar ahora. Se pondrá en contacto cuando esté lista». Luego vino la llamada que congeló mi sangre. Eneas, desde el hospital. Su voz, distorsionada por la rabia y los analgésicos, escupió. «Destruiste todo. ¿Sabes qué va a pasar ahora? Me aseguraré de que nunca más veas a los niños. Te denunciaré a la policía por intento de homicidio. Y la congregación. Estás acabada, Johanna. Expulsada, desasociada. Nadie más te mirará siquiera a la cara». Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. «Eneas, si me denuncias contaré todo. Sobre Marta, sobre las otras, sobre los años de abuso, sobre el dinero de la congregación que desaparecía misteriosamente. ¿Estás seguro de que quieres eso?». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, habló, con la voz ahora un siseo controlado. «No serías capaz. Piensa en los niños, en el escándalo, en lo que todos dirán». He estado pensando en los niños durante los últimos 17 años. Ahora también estoy pensando en mí. Colgué el teléfono con un clic suave que pareció sellar el fin de una era. A la mañana siguiente, mientras los niños aún dormían, Teresa me encontró en la pequeña terraza, observando el amanecer sobre la bahía de Guanabara. «¿Y ahora?», preguntó pasándome una taza de café. «No sé», admití. 17 años siendo la esposa del anciano Eneas, y ahora no sé quién soy. «Eres Johanna», respondió ella simplemente. «Siempre lo has sido. Solo necesitaba recordarlo». La primera semana fue una montaña rusa emocional. Los niños necesitaron ser matriculados en escuelas cercanas. Hubo que inventar explicaciones, recuperar el mínimo de ropa y pertenencias personales de la casa que ahora parecía pertenecer a una vida anterior. Lo más difícil fue secarse el comité judicial de la congregación. 3 ancianos, incluido el propio Eneas, con el rostro parcialmente vendado, sentados en sillas altas, mientras yo ocupaba una pequeña silla solitaria frente a ellos. Como en un tribunal medieval, hicieron preguntas, buscaron detalles, exigieron arrepentimiento por mi acto de violencia contra un ungido de Jehová. «¿Y qué hay del acto de él contra Marta?», pregunté, interrumpiendo el discurso moralista del anciano Josías. «¿Y qué hay de los años de infidelidad, de abuso?». El silencio que siguió fue cortado por la voz controlada de Eneas. «Mi esposa está claramente perturbada. La chica inventó esa historia absurda
Y desafortunadamente, Joanna, en su fragilidad emocional, eligió creerle a ella en lugar de confiar en su esposo. La decisión llegó la semana siguiente. Sería desasociada por violencia doméstica y por difundir mentiras calumniosas contra un siervo nombrado, lo que significaba, en la práctica, que todos los miembros de la congregación, incluidos los familiares, debían tratarme como muerta. Sin contacto, sin conversación, sin reconocimiento de mi existencia. El golpe más duro vino cuando Eneas presentó una acción por la custodia de los 4 hijos, alegando mi inestabilidad mental y comportamiento violento. Como hombre de recursos y posición, con una casa propia y el apoyo de toda una comunidad religiosa, parecía tener todas las ventajas. Pero había una cosa que Eneas nunca comprendió: la fuerza que una mujer encuentra cuando finalmente decide luchar, no solo por los demás, sino por sí misma. Señora Meneses, con todo respeto, sus calificaciones son limitadas. La mujer del Departamento de Recursos Humanos me miraba por encima de sus gafas con una mezcla de lástima e impaciencia. Era mi 12ª entrevista de trabajo en 3 semanas, y el resultado parecía destinado a ser el mismo que los anteriores. Tengo experiencia con administración doméstica, organización, soy puntual y aprendo rápido, argumenté, con las palabras sonando cada vez más vacías con cada repetición. Entiendo, pero necesitamos a alguien con al menos secundaria completa y experiencia comprobada en el comercio minorista. Salí del centro comercial con el peso del fracaso curvando mis hombros. En la parada de autobús, revisé mi billetera. Solo quedaban 23 reales que Teresa me había prestado. El dinero se estaba acabando, y con él, mis esperanzas. La batalla judicial por la custodia de los niños consumía no solo mis escasos recursos financieros, sino también mi energía emocional. El abogado que aceptó mi caso, un joven recién graduado, amigo del hijo mayor de Teresa, cobraba solo lo mínimo necesario, pero aún así era un valor que apenas podía pagar. La ley favorece a la madre en casos de custodia, explicó en nuestro primer encuentro. Pero tu exesposo tiene armas poderosas, estabilidad financiera, una casa propia y principalmente el testimonio de toda una comunidad sobre tu desequilibrio. La audiencia preliminar confirmó sus temores. Sentada en la fría sala del tribunal, observé a Eneas entrar con su traje impecable, acompañado de 3 miembros de la congregación. El contraste no podía ser más evidente. Yo, con mi único conjunto social ya desvaído, sentada al lado de un abogado que apenas había salido de la universidad. Su señoría, mi clienta, fue víctima de abuso psicológico y físico durante años, argumentó mi abogado. El incidente con la olla fue un acto de legítima defensa tras ser agredida. Objeción, su señoría. No hay ningún registro policial de violencia doméstica en los 17 años de matrimonio, rebatió el abogado de Eneas, un hombre de mediana edad, con una voz atronadora. Lo que tenemos son testigos del carácter ejemplar de mi cliente y un incidente violento perpetrado por la señora Meneses que resultó en quemaduras de 2º grado. El juez, un hombre de edad avanzada con ojos cansados, determinó visitas supervisadas mientras el caso avanzaba. Los niños permanecerán con el padre, que mantiene la casa familiar y la estabilidad financiera hasta la decisión final. De regreso al departamento de Teresa, lloré silenciosamente en el autobús, no solo por la decisión judicial, sino por la cruel ironía. Había encontrado finalmente el coraje para irme, solo para descubrir que el mundo afuera parecía tan hostil como el cautiverio que había dejado. El primer mes en el departamento de Teresa se transformó en 2, luego en 3.
Mi hermana, con su salario de profesora, me sostenía a mí y aún ayudaba con los gastos cuando los niños venían a visitarnos los sábados. Podía ver el estrés en su rostro, las cuentas que se acumulaban, pero su apoyo nunca vaciló. «Tú harías lo mismo por mí», decía cuando expresaba mi culpa. Las visitas supervisadas con los niños eran momentos agridulces. 2 horas en un parque público bajo la mirada vigilante de una trabajadora social. Guilherme, ahora con 15 años, apenas podía disimular su rabia por la situación. «Papá dice que puedes volver si pides disculpas», dijo durante una de esas visitas, pateando piedritas en el camino. «Dice que la congregación podría reconsiderar tu caso». «¿Y tú crees que debería volver, hijo?» Él permaneció en silencio por un largo momento. «No», respondió finalmente. «No éramos felices ahí, ninguno de nosotros. Pero es difícil, mamá. En la escuela, en la congregación, todos nos miran como si estuviéramos rotos». Esa palabra, rotos, se quedó resonando en mi mente. Así me sentía yo también. Rota, incompleta, incapaz de reconstruir mi vida a partir de los fragmentos que me quedaban. El giro inesperado vino de donde menos lo esperaba. En una tarde particularmente desalentadora, tras otra entrevista fallida, entré en un pequeño café para gastar mis últimos reales en un refresco. La dueña, una señora de cabello gris y sonrisa fácil, notó mis lágrimas apenas contenidas. «¿Día difícil?», preguntó, colocando un pedazo de pastel que no había pedido junto a mi vaso. «Día difícil, mes difícil, año difícil», respondí con una sonrisa triste. «Estoy buscando a alguien para ayudar aquí en el café», dijo, observándome con atención. «No pago mucho, pero incluye las comidas. ¿Interesada?». Así conocí a doña Zuleide y su café Recanto, un pequeño establecimiento a pocas cuadras del departamento de Teresa. Con su delantal floreado y su filosofía de que el pastel resuelve casi todo, ella se convertiría no solo en mi primera jefa, sino en una mentora inesperada en el arte de volver a empezar. Mi primer día en el café Recanto fue una montaña rusa de emociones. Las manos temblorosas derramaron café, rompieron una taza y confundieron pedidos. Doña Zuleide observaba todo con una paciencia que me desconcertaba. «Perdón», murmuré por 10ª vez cuando dejé caer una bandeja de galletas. «Niña, pasaste 17 años siendo perfecta para los demás. Aquí tienes permiso para equivocarte». Al final de ese primer día, exhausta y con los pies adoloridos, recibí mi primer pago diario. Una cantidad pequeña, pero que representaba algo que nunca había tenido. Dinero que yo misma había ganado. Mi dinero. En casa, mostré los billetes a Teresa con un orgullo infantil. «Voy a empezar a contribuir con los gastos», anuncié, como si ese valor pudiera hacer alguna diferencia significativa. «Es un comienzo», respondió ella sonriendo. Un comienzo. Era exactamente eso. Tras años en la inercia, cualquier movimiento parecía una victoria. Pero los desafíos apenas comenzaban. En la segunda semana de trabajo, entró al café un rostro familiar. La hermana Lourdes, esposa del anciano Josías, acompañada de 2 mujeres de la congregación. Mi sangre se heló cuando nuestras miradas se cruzaron. Lourdes pareció igualmente sorprendida, pero se recuperó rápidamente. «No sabía que trabajabas aquí», dijo en voz baja mientras las otras se acomodaban en la mesa. «Empecé recientemente», respondí, intentando mantener la dignidad mientras sostenía el cuaderno de pedidos. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Entonces, para mi sorpresa, ella tocó levemente mi brazo. «Marta dejó la congregación», susurró. «Después de que te fuiste, otras comenzaron a hablar. Eneas lo niega todo, claro». Antes de que pudiera responder, una de las mujeres llamó a Lourdes de vuelta hacia la mesa.
Ella se alejó con una última mirada significativa. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. No de tristeza, sino de una extraña mezcla de alivio y furia. Alivio por no estar más sola en mi verdad. Furia al pensar en cuántas otras mujeres habían sido silenciadas antes y después de mí. El segundo gran revés vino con el intento de alquilar un departamento propio. Tras 2 meses en el Café Recanto, ahorrando cada centavo, pensé que tenía suficiente para un depósito inicial en un cuarto y sala en un área modesta. Necesitamos ver su comprobante de ingresos, fiador y referencias, explicó el agente inmobiliario, un hombre joven con demasiada prisa para disimular su desinterés. Tengo el comprobante del café donde trabajo, respondí. Él revisó el papel y sacudió la cabeza. Esto apenas cubre el alquiler. ¿Y sin fiador o historial de crédito? Otra puerta cerrada. Volví al departamento de Teresa sintiéndome derrotada, nuevamente. En la sala la encontré conversando con mi abogado. Sus rostros serios. El juez fijó la audiencia final para el próximo mes, informó él. Eneas está pidiendo la custodia exclusiva ahora, alegando que tus condiciones de vida son inadecuadas para recibir a los niños, incluso en visitas. No puede hacer eso, protesté. Estoy trabajando, estoy reconstruyéndome. El problema es que, a los ojos de la justicia, aún no tienes un hogar propio para ofrecer a los niños. Y él tiene una casa, estabilidad financiera y testigos de tu incidente violento. Esa noche, la desesperación golpeó fuerte. Sentada en la pequeña terraza, contemplé la posibilidad de rendirme, volver con Eneas, pedir perdón, retomar mi lugar como esposa silenciosa. Al menos así estaría con mis hijos. Fue Teresa quien me encontró allí, con los ojos fijos en el vacío, derrotada. «Él llamó, ¿verdad?», preguntó sentándose a mi lado. Asentí. Eneas había telefoneado más temprano, con su voz suave como terciopelo. «Los niños te extrañan, Johanna. Yo te extraño. Podemos resolver esto como familia. La congregación está dispuesta a reconsiderar tu caso si demuestras verdadero arrepentimiento». «Estoy pensando en volver», confesé a Teresa, las palabras saliendo como una traición a mí misma. Mi hermana permaneció en silencio por un largo momento. Luego tomó mis manos entre las suyas. «¿Recuerdas cuando éramos niñas y te rompiste el brazo al caer de aquel árbol? Lloraste toda la noche, no por el dolor, sino porque tenías miedo de intentar subir de nuevo. ¿Y qué pasó? Al día siguiente, con el brazo enyesado y todo, estabas ahí, en la primera rama. Dijiste que si no subías pronto, nunca más tendrías el valor». Las lágrimas corrían por mi rostro. «Es diferente ahora. Estoy perdiendo a mis hijos, Teresa». «No, no los estás perdiendo. Estás luchando por ellos y por ti. Sé que parece imposible ahora, pero si vuelves con él, perderás algo mucho más valioso. La madre que tus hijos realmente necesitan. Una mujer fuerte que enfrenta sus miedos, que no se somete al abuso, que muestra con el ejemplo que siempre hay un camino, incluso cuando parece que todas las puertas están cerradas». Me quedé en silencio, dejando que sus palabras penetraran. Tal vez tenía razón. Tal vez esta fuera mi árbol para escalar de nuevo, con miedo, con dolor, pero con la certeza de que quedarme en el suelo sería una derrota mucho mayor. El Café Recanto se convirtió en mi refugio en los meses siguientes. Doña Zuleide, percibiendo mi situación cada vez más desesperada, aumentó mis horas y, consecuentemente, mi salario. Pero el verdadero cambio vino cuando me encontró experimentando nuevas recetas de pastel en la cocina después del horario de cierre. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?»,
Preguntó, observándome decorar un pastel de zanahoria con chocolate. Siempre me ha gustado cocinar. Respondí, avergonzada por haber usado ingredientes sin permiso. En la congregación organizaba los eventos y fiestas. La comida siempre estaba a mi cargo. Sus ojos brillaron con una idea repentina. Sabes, he recibido pedidos de encargos para fiestas, pero siempre los rechazo porque no puedo sola. Si logras crear algunas opciones de dulces y salados. Así nació la sección de encargos del Café Recantó. Comencé tímidamente. Algunos pasteles simples, tortas saladas, quiches. Pero pronto los pedidos aumentaron, basados en el boca a boca de los clientes satisfechos. El trabajo extra significaba más dinero, más independencia y algo que no había tenido en mucho tiempo. Orgullo por lo que hacía. «Tienes un don», comentó doña Zuleide, tras el entusiasta elogio de un cliente a mis dulces. «¿Ya pensaste en hacer algún curso de repostería?» La idea parecía absurda al principio. Yo, a los 35 años, volviendo a estudiar. Pero la semilla había sido plantada. En la audiencia final por la custodia de los niños, enfrenté el tribunal con un nerviosismo diferente. No era el desespero de quien no tiene nada que ofrecer, sino la ansiedad de quien comienza a vislumbrar posibilidades. «Su señoría, mi clienta ahora tiene un empleo fijo», argumentó mi abogado. «Está ahorrando dinero para alquilar su propio espacio y demuestra compromiso con la reconstrucción de su vida». El abogado de Eneas, sin embargo, fue implacable. Un trabajo de medio tiempo en un café, sin garantías laborales, sin plan de salud, sin estabilidad, y aún viviendo de favor en la casa de su hermana. Comparado con el entorno estable que mi cliente ofrece, con una casa propia y todas las comodidades para los niños, no hay realmente competencia. Cuando el juez me dio la palabra, respiré hondo. «Señor juez, es verdad que no tengo mucho que ofrecer materialmente en este momento, pero estoy construyendo algo sólido, paso a paso. Más importante que eso, estoy mostrándole a mis hijos que una mujer puede volver a empezar, puede valorarse, puede decir no al abuso y a la sumisión». Miré directamente a Eneas mientras continuaba. «Lo que ellos aprenden viviendo con su padre es que el poder y el control son más importantes que el respeto y la honestidad, que las apariencias importan más que la verdad». La decisión del juez fue salomónica. Custodia compartida, con los niños pasando fines de semana alternados conmigo, siempre que estableciera una residencia propia en 6 meses. No era ideal, pero era una oportunidad. Salí del tribunal con una determinación renovada. Esa misma semana me inscribí en un curso nocturno de repostería básica en una escuela técnica pública. En cada clase, descubría no solo nuevas técnicas y recetas, sino partes de mí misma que habían sido sofocadas durante años. El curso me conectó con otras mujeres, algunas también reconstruyendo sus vidas tras relaciones abusivas, otras buscando independencia financiera, todas compartiendo no solo recetas, sino historias y fuerza. Fue a través de una compañera de curso que surgió mi gran oportunidad. Marilia, una señora de 60 años que hacía el curso por pasatiempo, quedó impresionada con mis dulces. «Mi hija tiene una pequeña tienda de productos naturales en Ipanema», contó durante un descanso. «Está buscando a alguien que suministre opciones de dulces, sin azúcar refinada, sin gluten, esas cosas saludables que están de moda. ¿Te interesaría?» Al principio, la idea de crear postres saludables parecía un desafío demasiado grande. Conocía los ingredientes tradicionales, los métodos clásicos, pero Marilia insistió y concertó una reunión con su hija, Claudia. La pequeña tienda en Ipanema era otro mundo. Productos orgánicos, clientes sofisticados.
Precios que me hicieron tragar en seco. Claudia, una mujer de negocios asertiva, fue directa. Necesito dulces que sean saludables pero deliciosos. La mayoría de las opciones que encuentro son insípidas. Si logras desarrollar algunas recetas, podemos hacer una prueba. Pasé las siguientes 2 semanas experimentando, equivocándome, ajustando. Teresa se convirtió en mi catadora oficial, probando cada nueva versión de brownie sin azúcar o torta vegana. Cuando finalmente presenté las muestras a Claudia, su sonrisa lo dijo todo. Esto es exactamente lo que buscaba. Podemos empezar con un pedido semanal y ver cómo reaccionan los clientes. Ese primer pedido, pagado, con empaques elegantes exhibiendo etiquetas con dulces de Joana, representó mucho más que dinero. Era la prueba tangible de que, de hecho, podía reconstruir mi vida, ladrillo por ladrillo, receta por receta. El plazo de 6 meses establecido por el juez se acercaba rápidamente. A pesar del éxito creciente con mis dulces en la tienda de Claudia y los pedidos en el Café Recanto, los ingresos aún no eran suficientes para alquilar un departamento adecuado para recibir a mis hijos. Las noches se llenaban de cálculos imposibles y pesadillas en las que perdía definitivamente la custodia de los niños. En un martes lluvioso, mientras entregaba un pedido en la tienda de Claudia, me encontré con una clienta que cambiaría el rumbo de mi historia. Victoria, una tita arquitecta de mediana edad, probó uno de mis pasteles sin gluten y prácticamente gimió de placer. «Esto es divino. ¿Quién lo hace?», preguntó a Claudia. «Es Joana, nuestra proveedora. Está justo ahí», señaló Claudia en mi dirección. Victoria se acercó con un interés casi intimidante. «¿Tienes tarjeta, sitio web, Instagram?». Avergonzada expliqué que aún estaba comenzando, trabajando a pequeña escala. Ella me extendió su tarjeta. «Estoy organizando un evento para 50 personas el próximo mes. Sería tu mayor pedido hasta ahora». Asentí, intentando ocultar mi pánico. Ella continuó. «Mi hermano está abriendo un café en Leblon, enfocado en productos artesanales. Necesita a alguien que suministre dulces diferenciados. Si impresionas en mi evento, puedo presentártelos». Esa oportunidad era exactamente lo que necesitaba, pero también representaba un riesgo enorme. Necesitaría invertir en ingredientes, alquilar equipos más grandes, tal vez incluso contratar ayuda. Teresa ofreció sus ahorros, pero los rechacé. Ya le debía demasiado. Fue doña Zuleide quien sugirió una solución. «Usa nuestra cocina después del horario de cierre. Solo cobro los costos de energía y puedo ayudarte en los días más ocupados». Con la fecha del evento acercándose, mi vida se convirtió en un torbellino. Dormía solo 4 horas por noche, probando recetas, calculando costos, organizando la logística. En los fines de semana que recibía a mis hijos en el pequeño cuarto de Teresa, apenas podía estar realmente presente, preocupada por 1000 detalles. Una semana antes del evento, recibí una llamada de Eneas. «Escuché que estás trabajando en una tienda en Ipanema», comentó, con su voz calculadamente casual. «Estás prosperando, por lo que parece». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo lo sabía? «Estoy reconstruyendo mi vida», respondí secamente. «Me alegra. Los niños comentaron que pareces estar demasiado ocupada cuando están contigo». La insinuación era clara como el cristal. Estaba recolectando munición para cuestionar mis habilidades como madre. «¿Qué quieres exactamente, Eneas?», pregunté, cansada de los juegos. «Solo conversar sobre el futuro. Tal vez podamos tomar un café, sin abogados, solo nosotros dos». Algo en la propuesta me puso instantáneamente alerta. Eneas nunca hacía nada sin segundas intenciones.
Prefiero mantener nuestra comunicación formal por ahora, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. Su suspiro dramático al otro lado de la línea era demasiado familiar, el preludio de su número de víctima incomprendida. Siempre fuiste terca, Joanna. Pero está bien, no digas que no intenté hacer esto de manera amistosa. La amenaza velada quedó flotando en el aire, incluso después de colgar. Esa noche no pude dormir. El evento de Victoria, la posible alianza con el café en Leblon, el plazo del juez, y ahora, Eneas, moviéndose nuevamente como una sombra en el perímetro de mi recién conquistada libertad. 2 días antes del evento, mientras terminaba las últimas recetas en la cocina del Café Recanto, recibí otra llamada. Era el abogado. Joanna, Eneas presentó una solicitud de revisión de la custodia compartida. Alega que estás trabajando en condiciones irregulares, sin registro formal, utilizando la cocina comercial de un establecimiento para producción propia, sin licencia sanitaria. Mi mundo se derrumbó. De alguna manera, él lo había descubierto todo. La noche antes del evento de Victoria fue la más larga de mi vida. Junto con el abogado, elaboramos una estrategia para responder a las acusaciones de Eneas, pero el escenario era desafiante. Técnicamente, él tenía razón. Realmente operaba sin todas las licencias necesarias, como la mayoría de los pequeños emprendedores que comienzan desde cero. Teresa, viendo mi desesperación, sugirió lo impensable: renunciar al evento y volver a negociar con Eneas. Tal vez si aceptas sus condiciones por ahora, ganes tiempo para establecerte legalmente, argumentó preocupada. Y perder la única oportunidad real que tengo de conquistar mi independencia, respondí, agotada. Si cedo ahora, nunca saldré de este ciclo. Esa madrugada, sola en la cocina silenciosa del Café Recanto, mientras terminaba los dulces para el evento, comencé a repasar cada momento de los últimos meses, cada elección que me había llevado hasta allí. Recordé la primera vez que entré en esa cocina, las manos temblorosas, el miedo a lo desconocido. Rememoré cada receta perfeccionada, cada elogio recibido, cada pequeña victoria. Pensé en mis hijos, especialmente en Laura, mi menor, de 10 años, que en la última visita había dicho mientras me ayudaba a decorar cupcakes. Cuando crezca, quiero ser fuerte como tú, mamá. Fuerte. Así era como ella me veía ahora, no como la madre sumisa que bajaba los ojos cuando el padre hablaba, sino como una mujer que enfrentaba el mundo con sus propias manos. A las 4 de la mañana, agotada pero decidida, llamé a Victoria. «Perdón por la hora», comencé cuando ella contestó, adormilada. «Necesito ser completamente honesta contigo». Conté todo. Mi situación con Eneas, la batalla por la custodia de los niños, las acusaciones sobre mi operación irregular. «Entregaré tu pedido con la misma calidad que prometí», aseguré. «Pero necesitaba que supieras que existe un riesgo si hay alguna denuncia». Su silencio al otro lado me aterrorizó. Finalmente, suspiró. «Joanna, espero que tus dulces sean realmente tan buenos como dice Claudia, porque estoy a punto de poner la reputación de mi evento en tus manos. Pero entiendo las luchas difíciles. Pasé por algo similar hace 20 años. Por primera vez en días, sentí que el nudo en mi garganta se deshacía. En cuanto a las licencias, continuó, mi hermano necesita a alguien no solo para proveer, sino para administrar toda la operación de dulces del café, con contrato formal, todo legal. Si realmente impresionas mañana, podemos hablar en serio sobre esto». Cuando colgué, el sol comenzaba ya a salir. Miré la cocina impecablemente organizada, las decenas de dulces cuidadosamente preparados, mis manos callosas y quemadas.
En pocas horas estaría entregando el mayor pedido de mi vida, enfrentando el momento decisivo que podría finalmente liberarme o devolverme al punto de partida. Volví al departamento de Teresa solo para darme una ducha rápida y cambiarme de ropa. En la mesa de la cocina encontré un sobre. «Llegó ayer», explicó mi hermana. «De la oficina del juez». Con manos temblorosas, abrí el documento oficial. El plazo para probar una residencia propia había sido adelantado. Tenía solo 3 días. El evento de Victoria se llevó a cabo en una casona reformada en Santa Teresa, con una vista panorámica de la ciudad. Llegué 2 horas antes, con el auto prestado de Teresa lleno de dulces meticulosamente empacados. A cada bache en la empinada carretera, mi corazón casi se detenía, temiendo que las delicadas decoraciones de chocolate se derrumbaran. El salón estaba siendo decorado con un tema botánico sofisticado. Follaje natural, luces delicadas, arreglos minimalistas. Victoria me recibió con un abrazo tenso. «El buffet principal se retrasó», informó, visiblemente estresada. «Tus dulces tendrán aún más protagonismo del que planeamos». Monté la mesa de postres con el cuidado de un artista terminando su obra maestra. Cada pieza posicionada estratégicamente. Los brownies sin gluten con salsa de frutos rojos. Las tortas veganas de limón. Los petit gâteaux de chocolate amargo con núcleo de caramelo salado. Los macarons coloridos con rellenos sorprendentes. Una presentación que no solo contaba la historia de los sabores, sino mi propia jornada de transformación. Cuando los primeros invitados comenzaron a llegar, empresarios, arquitectos, diseñadores, personas influyentes, permanecí en un rincón, observando sus reacciones, los murmullos de aprobación, las expresiones de deleite, los pedidos de tarjetas que aún no tenía. Victoria circulaba entre los grupos, ocasionalmente señalándome. Fue entonces cuando lo vi. Eneas, impecablemente vestido, conversando con un grupo cerca de la entrada. Mi sangre se heló. ¿Cómo estaba allí? ¿Qué pretendía? Antes de que pudiera reaccionar, él me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón abarrotado. Sus ojos, los mismos que durante años me hicieron sentir pequeña e insuficiente, ahora transmitían algo diferente. Rabia, sí, pero también un rastro de incomodidad que nunca había percibido antes. Comenzó a caminar hacia mí, determinado. Pensé en huir, en esconderme en la cocina, pero algo dentro de mí se negó a retroceder. Por primera vez, lo enfrenté de frente, sin desviar la mirada. «¿Qué haces aquí?», pregunté cuando se acercó, manteniendo la voz baja para no crear una escena. «Fui invitado», respondió con una sonrisa fría. «Proyecto la nueva sede de la empresa de Paulo». Señaló a un hombre conversando con Victoria. «Una coincidencia interesante, ¿no crees?». «¿Qué quieres, Eneas?». «Ver con mis propios ojos. El abogado comentó sobre tu nuevo emprendimiento. Quería entender por qué esto vale más que nuestros hijos». La acusación era tan injusta que sentí como un golpe físico. «Nuestros hijos lo son todo para mí», respondí, controlando la voz temblorosa. «Es por ellos que estoy reconstruyendo mi vida». «¿Reconstruyendo?». Su risa era gélida. «Mírate, Johanna, sirviendo dulcecitos en fiestas. ¿Es esto lo que quieres enseñar a nuestras hijas? ¿Abandonar a su familia por esto?». Hace años esas palabras me habrían destruido. Pero en ese momento, mirando mi mesa de postres, cada pieza creada con habilidad, dedicación y amor, vi claramente lo que él nunca lograría entender. «Lo que les estoy enseñando, Eneas, es que nunca es tarde para volver a empezar. Que ninguna mujer necesita aceptar ser disminuida, traicionada o controlada. Que ellas pueden y deben crear sus propios caminos». Su expresión se endureció. «Bonito discurso»,
Veremos si el juez está de acuerdo conmigo en que los niños necesitan estabilidad, no filosofías feministas. En ese momento, Victoria se acercó, acompañada del hombre que Eneas había señalado antes. «Paulo, esta es la proveedora de la que te hablé». Me presentó. «Joana, mi cliente. Paulo Méndez, dueño del Café Jardín en Leblon». Paulo, un hombre de mediana edad, con ojos amables, extendió la mano. «Tus dulces son excepcionales. Victoria me contó sobre tu historia. Estoy impresionado con tu resiliencia». Eneas observaba, atónito, mientras Paulo continuaba. «Necesito a alguien para administrar la repostería del café. Contrato formal, salario acorde con el mercado. El departamento encima del establecimiento también está disponible para alquilar, si te interesa». La expresión de Eneas osciló entre incredulidad y furia contenida mientras Paulo detallaba la propuesta. Un empleo formal, un departamento, todo lo que necesitaba para cumplir con las exigencias del juez, materializado frente a nosotros como una intervención divina. «¿Podemos conversar en mi oficina mañana?», sugirió Paulo. «Trae tus documentos y podemos formalizar todo rápidamente». Cuando él y Victoria se alejaron, Eneas permaneció inmóvil, procesando lo que acababa de presenciar. «Qué conveniente», murmuró finalmente, el sarcasmo apenas disimulando su incomodidad. «Parece que tuviste más suerte de la que mereces». «No fue suerte, Eneas. Fue trabajo duro y personas que creyeron en mí». Nuestro enfrentamiento fue interrumpido por el micrófono que se encendió. Victoria, en el centro del salón, llamó la atención de los invitados. «Antes del cierre, quiero presentar oficialmente a la persona responsable de los extraordinarios dulces de esta noche. Joana, por favor, ven aquí». Reacia, caminé hacia ella, consciente de las miradas, especialmente la de Eneas, que permaneció donde estaba, observando. Joana representa lo que más admiro: coraje para volverse a empezar y talento para transformar desafíos en arte. Sus dulces no son solo deliciosos, son una declaración de independencia. Los aplausos resonaron en el salón. Victoria me pasó el six-check-se, micrófono, un gesto que no habíamos acordado. Paralizada, miré a la multitud elegante. Nunca había hablado en público antes. Eneas siempre lo había hecho por ambos. Yo... Mi voz falló. Me aclaré la garganta y lo intenté de nuevo. «Gracias por la oportunidad. Hace un año no imaginaba estar aquí. Cada dulce que creé lleva una parte de mi historia de transformación, de encontrar dulzura incluso después de lo amargo». Mis ojos encontraron los de Eneas en la multitud. Parecía más pequeño, de alguna manera, menos intimidante. Aprendí que volver a empezar no significa borrar el pasado, sino construir sobre él, y que, a veces, necesitamos rompernos para poder reconstruirnos más fuertes. Los aplausos que siguieron eran para mí, no como esposa de alguien, no como madre, sino como Joana, la repostera que transformaba ingredientes simples en pequeñas obras de arte. Eneas había desaparecido cuando terminé. Más tarde, mientras guardaba los últimos recipientes vacíos, todos los dulces habían sido consumidos. Un éxito absoluto. Recibí decenas de pedidos de tarjetas y preguntas sobre encargos futuros. A la mañana siguiente, con el contrato de trabajo firmado y el acuerdo de alquiler en mano, enfrenté la sala de audiencias con una confianza que nunca había sentido antes. Eneas y su abogado parecían desconcertados cuando presenté los documentos al juez. Mi clienta ahora tiene un empleo formal con contrato registrado y una residencia propia adecuada para recibir a los menores, declaró mi abogado con una satisfacción apenas disimulada. El abogado de Eneas intentó argumentar que la situación era muy reciente, que necesitábamos un período de prueba,
pero el juez fue enfático. Los requisitos establecidos fueron cumplidos dentro del plazo estipulado. La custodia compartida se mantiene conforme a la decisión anterior. Al salir del tribunal, Eneas me alcanzó en el pasillo. «Esto no termina aquí», advirtió en voz baja. «Puedes haber conseguido ese empleo conveniente, pero sigo siendo el padre de ellos, el hombre que ellos respetan». Sostuve su mirada sin vacilar. «Sí, eres el padre de ellos, y yo soy la madre que ellos verán crecer, evolucionar y conquistar su independencia. Ese ejemplo también es importante, ¿no crees?» Por primera vez en nuestra larga historia, Eneas no tuvo respuesta. En su silencio, reconocí algo que nunca había percibido. Sin el poder de controlarme, sin mi sumisión, parecía desorientado, como si hubiera perdido parte de su propia identidad. Salí del tribunal y respiré el aire de la tarde carioca. El camino por delante aún estaba lleno de desafíos, pero, por primera vez, me pertenecía verdaderamente. Han pasado 6 meses desde esa audiencia decisiva. El departamento encima del Café Jardín se convirtió en nuestro verdadero hogar, mío y de los niños en los días que están conmigo. Pequeño pero acogedor, con una cocina que me permite seguir experimentando recetas, incluso en mis horas libres. Todavía me sorprendo con la mujer que veo en el espejo cada mañana. Cabello ahora más corto, un corte que Eneas nunca habría aprobado, y ojos que sostienen su propia mirada. A veces, en las primeras horas del día, cuando el café aún está cerrado y la calle silenciosa, me siento en la pequeña terraza con una taza de té y observo el mundo despertando. En esos momentos de soledad, reflexiono sobre cómo el silencio ahora es una elección, no una imposición. Un silencio que no quema la garganta ni asfixia el pecho, sino que acoge y restaura. No fue un camino fácil ni siempre lineal. Hubo días en que cuestioné cada decisión, especialmente cuando los niños mostraban confusión o resistencia a los cambios. Pedro, mi hijo mayor, ahora con 16 años, tardó en entender mi transformación. Acostumbrado a ver a su padre como una autoridad incuestionable, encontró dificultades para reconocer mi nueva postura. «¿Por qué no podemos volver a ser como éramos antes?», preguntó una noche, frustrado, después de que establecí límites que nunca había impuesto antes. «Porque antes no era saludable, hijo, para ninguno de nosotros». «Papá dice que has cambiado, que ya no eres la misma». «Y tiene razón», respondí sosteniendo sus manos. «He cambiado, pero la pregunta es, ¿el cambio fue para mejor o para peor?». Esa pregunta quedó flotando entre nosotros, hasta que, semanas después, él me ayudó a preparar una tanda de brownies para el café, conversando abiertamente sobre sus propias inseguridades en la escuela. Miedos que nunca había compartido en el ambiente opresivo de nuestra antigua casa. Con Laura, mi menor, la transición fue diferente. Ella floreció al ver mi proceso de autodescubrimiento, volviéndose más confiada, más expresiva. Descubrí que dibujaba en secreto, un talento que nunca él habría sido alentado por Eneas, que consideraba el arte una pérdida de tiempo. Ahora, sus dibujos coloridos decoran las paredes de nuestro departamento y hasta una pequeña sección del café, donde Paulo creó un espacio para exposiciones de artistas locales. Mis relaciones también se transformaron. Teresa, que fue mi refugio en los momentos más difíciles, ahora es una visitante frecuente. Ya no es mi salvadora. Nuestra dinámica cambió a una relación más equilibrada entre hermanas. Doña Zuleide se convirtió en una amiga cercana, compartiendo historias de su propia jornada de superación tras enviudar joven. Victoria, para mi sorpresa, se transformó en una mentora informal, presentándome libros, ideas y personas que expandieron mis horizontes, más allá de lo que imaginaba posible.
En cuanto a la congregación, algunos miembros cortaron relaciones completamente, evitando incluso cruzarse conmigo en la calle. Otros, especialmente mujeres como la hermana Lourdes, aparecen ocasionalmente en el café, conversando en voz baja sobre sus propias dudas y anhelos de cambio. Lo más difícil, sin embargo, fueron los encuentros inevitables con Eneas durante las transiciones de custodia de los niños. Al principio, cada intercambio estaba cargado de tensión. Sus comentarios mordaces sobre mi apariencia, insinuaciones sobre mi capacidad como madre, intentos de manipular a los niños contra mí. Con el tiempo, aprendí que su poder sobre mí existía solo en la medida en que yo lo permitía. Cuando dejé de reaccionar, de defenderme, de buscar su aprobación, incluso inconscientemente, algo cambió. No en él, sino en la dinámica entre nosotros. Como una ola que pierde fuerza al no encontrar resistencia, sus intentos de control se volvieron cada vez menos frecuentes, menos efectivos. No por rendición de mi parte, sino por fortalecimiento. Esta mañana, mientras preparaba una nueva receta de pastel de especias para el menú de otoño del café, Laura me observaba con atención, sentada en un taburete en la cocina, con las piernas balanceándose en el aire, su cuaderno de dibujo abierto junto a una taza de chocolate caliente. «¿Cómo sabes que está listo, mamá?», preguntó refiriéndose al pastel en el horno. «Por el olor, por el color, pero principalmente por la prueba del palillo. Si sale limpio, significa que está listo por dentro, incluso cuando aún no podemos verlo». Ella lo pensó por un momento, con el ceño fruncido por la concentración. Entonces dijo algo que me golpeó como una epifanía. «Como tú, ¿verdad? Por fuera parecías estar bien, pero por dentro aún no estabas lista. A veces, la sabiduría viene de las bocas más inesperadas. Sí, durante años fui como un pastel que parecía listo por fuera, cumpliendo todas las expectativas visibles, sonriendo, sirviendo, obedeciendo. Pero por dentro, algo crucial aún necesitaba tiempo, calor, transformación. A veces me preguntan si me arrepiento de haber esperado tanto para irme. 17 años son casi la mitad de mi vida, después de todo. No tengo una respuesta simple. Cada día de silencio me moldeó, tanto en las cicatrices como en la fuerza que desarrollé para cargarlas. Mis hijos son frutos de esos años, y por ellos nunca podría arrepentirme completamente. Lo que sé es que la liberación no es un destino, sino un viaje continuo. Todavía hay días en que despierto con la voz de él, resonando en mi mente, cuestionando mis decisiones, mi valor. Días en que el miedo regresa sigilosamente, como una sombra bajo la puerta. La diferencia es que ahora reconozco esas voces como fantasmas, recuerdos poderosos, pero sin sustancia real. Para las mujeres que, como yo, viven en silencios que queman, solo tengo esto que ofrecer. Tu valor no depende de la validación de nadie. Tu voz, aunque ronca por el desuso, sigue siendo tuya. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, nunca es demasiado tarde para redescubrirla. No hay un momento perfecto para volver a empezar. No hay un mapa infalible para reconstruirse. Cada jornada es única, hecha de pequeños pasos, retrocesos ocasionales y el coraje de intentarlo de nuevo. La semana pasada, Pedro volvió de un fin de semana con su padre, visiblemente perturbado. Tras alguna resistencia, confesó. Dijo que probablemente nos reemplazarás con una nueva familia, ahora que estás independiente. En lugar de defenderme inmediatamente, como habría hecho antes, pregunté. ¿Y tú qué piensas de eso? Él reflexionó por un momento. Creo que él no entiende que no querías deshacerte de nosotros, solo querías deshacerte de cómo él te trataba. La comprensión en sus ojos me llenó de esperanza,
No solo por mí, sino por la persona en la que él se está convirtiendo. Alguien capaz de ver más allá de las manipulaciones, de cuestionar narrativas impuestas, de reconocer la diferencia entre amor y control. Tal vez ese sea el mayor triunfo de todos. No solo haber encontrado mi propia voz, sino haber creado espacio para que mis hijos encuentren las suyas. Hoy, cuando preparo un dulce especialmente delicado, como esos macarons que requieren tanta precisión y paciencia, me recuerdo que las cosas más valiosas a menudo nacen de los procesos más desafiantes, que a veces necesitamos rompernos completamente, como las claras batidas a punto de nieve, para transformarnos en algo nuevo y más fuerte. El silencio ya no me define, ni siquiera mi historia con Eneas. Lo que me define son las elecciones que hago ahora, cada día, cada momento. Como les digo a mis hijos, no estamos definidos por lo que vivimos, sino por lo que elegimos hacer con nuestra experiencia. Y yo elijo transformar mi sufrimiento en fuerza, mi silencio en voz, mis heridas en sabiduría. Y principalmente, elijo transformar ingredientes simples en pequeñas obras de arte, endulzando el mundo, un plato a la vez.